La palabra en hebreo para desierto es midbar. Esta viene de la raíz hebrea dabar, que significa hablar y palabra. El desierto es el lugar donde Dios nos habla. Dado que el desierto es un lugar desolado, donde no hay nada, precisamente por eso es un lugar ideal para oír la voz de Dios, pues no hay muchos momentos de distracción, no hay distracciones posibles. Simbólicamente el desierto representa momentos de prueba en la vida como vamos a ver un poquito más adelante. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Él no los llevó por el camino fácil hacia la tierra prometida, es decir, la calzada comercial que iba por la orilla del mar Mediterráneo, conocida en tiempos romanos como Via Maris. Más bien la palabra de Dios dice que los llevó a través del desierto. Y en Éxodo capítulo 13 explica la razón de por qué Dios hizo eso. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla, subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esto lo puedes leer en el capítulo 13 de Éxodo, versículos 17 y 18. Si los israelitas hubieran ido en la línea recta desde Egipto hacia Canaán por la vía de comercio, entonces hubieran podido llegar en 2 semanas, o a lo sumo, como mucho, en 1 mes. Ese hubiera sido el camino fácil. Pero la palabra de Dios explica que si hubieran tomado esa vía, habría quedado abierto el camino de regreso, y los israelitas habían tenido la tentación de volver a Egipto tan pronto se hubieran enfrentado con los gigantes de la tierra prometida. Dios llevó a Israel por el camino del desierto, donde dependían completamente de Él. En el desierto nadie sobrevive a menos que tenga agua, alimento, sombra, y todo eso Dios se lo dio en el desierto. La protección de Dios se hizo evidente en la forma de una nube. De día era una sombra que los protegía del fuerte sol y el calor en el desierto, y de noche tenían la columna de fuego que los calentaba e iluminaba el campamento. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Si alguien se atrevía a salirse de la protección de la nube divina, corría el riesgo de morir ante las inclemencias del desierto. Además, allí prácticamente no se encuentra nada para beber ni para comer. Es imposible sobrevivir sin esa cobertura, sin la provisión de Dios. Por lo tanto, la gente permanecía a la sombra de Dios, porque de ello dependía su vida. Como ya hemos mencionado, en la Biblia el desierto representa en forma figurada las pruebas de la vida. A veces enfrentamos pruebas que nos llegan sin que las busquemos. Simplemente se nos presentan. Tenemos que enfrentarlas. Pero muchas veces uno mismo se mete en problemas por no hacer las cosas como Dios manda. De cualquier forma, las pruebas nos enseñan algo, ya sea para corregir una mala dirección o para subir de nivel espiritual. La Biblia nos dice que Dios nos lleva al desierto para probar lo que está en nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Lo que se traduce como humillarte, en hebreo usa la palabra aná, que significa llevar a un proceso de humildad. Y las pruebas no son para humillación, las pruebas son para formar la virtud de la humildad.
Muchas veces la prueba viene cuando el Señor toca nuestras necesidades básicas: alimento, vestido, vivienda. Los israelitas estaban acostumbrados a que el faraón les cubriera sus necesidades a cambio de trabajo forzado. Ahora debían depender y aprender a confiar en Dios en lugar de descansar en la provisión de Egipto. Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 y 4. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Al estar acostumbrado a que sus necesidades sean cubiertas, el esclavo llega a desarrollar una relación de dependencia con su amo. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere romper en su pueblo. A través del desierto, Israel aprenderá a no ver a Egipto como su fuente de sostenimiento, sino que aprenderían a depender de Dios. Dios, que es su verdadero proveedor. De forma similar sucede en el ámbito espiritual. Cuando conocemos a Jesús y somos salvos, muchas veces pasamos por pruebas, como en el desierto. Y no siempre son ataques del enemigo, sino que simplemente estamos siendo formados y liberados de las cadenas espirituales que nos tenían atados. La Biblia dice que el Señor también nos lleva al desierto como disciplina. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que Jehová tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. La disciplina no debemos verla solo como un castigo. Más bien es un entrenamiento, como la disciplina que debe tener un atleta. La disciplina y el entrenamiento nos lleva a aprender a vivir en el orden de Dios, en lo que Él ha establecido, para que tengamos bendición. Pero no solo es importante recibir la bendición, sino también debemos aprender a cómo mantenerla. La palabra de Dios dice que Dios llevó a Israel al desierto para darles allí la ley, que es la instrucción de cómo vivir para que les vaya bien en la tierra que les dará. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque Jehová tu Dios te trae una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y de manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, de higueras y de granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando tú hayas comido y te hayas saciado, tú bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Hay momentos en el desierto que sí vienen como consecuencia directa de la desobediencia. Un ejemplo es el caso de la mujer infiel de Oseas. El profeta describe que ella será llevada al desierto como una lección para llevarla al arrepentimiento. Oseas capítulo 2, versículo 2 y 3. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. La infidelidad de la mujer de Oseas era una figura de la traición de Israel, siendo la idolatría como un adulterio espiritual. El desierto representa el castigo que recibirá Israel por su traición a Jehová. Oseas capítulo 2, versículo 13. Y la castigaré por los días en que incesaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. A veces Dios expone nuestros ídolos para que veamos que no podemos confiar en ellos. Si tenemos puesta la confianza en el dinero, lo podemos perder hasta quedarnos sin nada. Si los hijos son nuestro ídolo, entonces se vuelven en contra.
Si el marido es el ídolo de una mujer, puede verse engañada o abandonada. Oseas capítulo 2, versículos del 5 al 7, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Por qué hace todo esto Dios? ¿Por qué actúa de esta manera? No es por venganza, sino más bien por misericordia, para que regresemos a Él. Él es nuestra única esperanza. Dios es el único consuelo. El desierto no es solo un castigo, sino que es el medio que Dios usa para traernos de regreso a Él. Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El propósito del desierto es llevar a restauración. Oseas profetiza que el proceso en el desierto producirá buen fruto. Lo puedes leer en el versículo 15, Oseas capítulo 2. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Acor, el valle de Acor, significa tribulación. Donde hubo prueba y tribulación, ahora se abre una puerta de esperanza. Y todo para redención. Al desierto podemos ir por las buenas o por las malas. Las pruebas de la vida nos llevan al desierto para aprender lo que debemos aprender, como la esposa de Oseas. Ya sea que vayamos voluntariamente al desierto, a la soledad, al silencio, ahí puedes buscar la voz de Dios. En tu desierto, en tu soledad, en tu tristeza, en tu amargura, en tu valle de sombra de muerte, en el horno de fuego, puedes buscar la voz de Dios. La mejor forma de ir al desierto es voluntariamente. Si buscamos a Dios en ayuno y oración, apartándonos del ruido del mundo, podremos escuchar la voz de Dios, recibir su dirección, recibir revelación. Y esto fue lo que hizo Jesús durante 40 días, cuando fue al desierto para prepararse para comenzar su ministerio. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. También Juan el Bautista llevó una vida apartada en el desierto y desde allí preparó el camino para el Mesías. Segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermano, hermana que estás escuchando esta reflexión, ¿estás en el desierto? Glorifica a Dios. Dale la gloria a Dios. Gracias, Padre, porque estoy en este desierto. No para humillación, sino para aprender humildad. Sino para aprender a glorificarte en lo bueno y en lo no tan bueno.